Chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya en vídeos anteriores estuvimos hablando sobre la densidad topológica, pero una vez que ya hemos visto qué son los polos y cómo afectan a los flujos topológicos, creo que es el momento de empezar a entender cómo podemos manipular o gestionar esta densidad topológica. Podemos incrementar o reducir la densidad topológica en función a la necesidad que tengamos de dar mayor o menor detalle a nuestros modelos. Y también podemos servirnos de ello para orientar los flujos topológicos en determinadas circunstancias. ¿Cuándo necesitaremos incrementar la densidad topológica? Pues existen varios motivos por los cuales necesitamos aumentar ese número de polígonos en nuestras geometrías. Y son muestra de ello, por ejemplo, pues la captura de detalles finos. En estos casos tendremos que utilizar la propia geometría con la que estamos trabajando, ampliando esa densidad topológica para llegar a zonas donde vamos a tratar de reproducir detalles que son necesarios geométricamente y no a través de texturas, por ejemplo, de desplazamiento y demás. Puede ser otro caso el optimizar la posible deformación de las mallas cuando lo que tratamos de hacer es animarlas, es decir, provocar deformaciones en las mallas que sean controladas por la densidad topológica que tienen y que no se produzcan pinchazos, por ejemplo, en las articulaciones de nuestros personajes. También la preparación de nuestro modelo para ser subdividido, y en estos casos vamos a emplear también lo que se denominan loops de soporte y loops de relleno para poder controlar la tensión de nuestra geometría. Por el momento no tenéis que preocuparos de eso, porque lo veremos en próximos vídeos. Simplemente que os suene y que lo tengáis ahí en el radar, ¿de acuerdo? Otro caso en el que necesitaremos ampliar la densidad geométrica en nuestros modelos es cuando vayamos a realizar close-ups o primeros planos. Aquí, cuando vamos a acercarnos a nuestra geometría, si tiene una densidad topológica baja, puede llegar a ocurrir que veamos el facetado en determinadas zonas donde debería de aparecer completamente suavizado. En estos casos, incrementaremos esa densidad topológica para conseguir ese efecto suavizado y evitar que se puedan ver esos facetados en nuestros modelos. Y por contra, ¿cuándo vamos a necesitar reducir la densidad topológica? Bien, a fin de optimizar nuestros modelos, pues va a ser necesario aplicar determinadas técnicas para realizar esa reducción de geometría, ¿vale? Según en qué casos. Por ejemplo, cuando dejamos atrás zonas detalladas de nuestros modelos. Cuando llegamos a una zona donde no hay ningún detalle, no tenemos necesidad de que la densidad topológica sea alta. Y ahí podremos aplicar reducciones de geometría a fin de optimizar el número de polígonos de nuestro modelo. También así impactamos positivamente en el rendimiento de nuestras máquinas. Cuando tratamos de optimizar mallas para videojuegos, es vital controlar el número de polígonos que tenemos en nuestras geometrías. Y para ello tendremos que aplicar técnicas de reducción de poligonaje, ya sean automatizadas en muchos casos o bien manualmente, como vamos a ver un poquito más adelante aquí en este vídeo. También para modelos para dispositivos móviles, donde el rendimiento de estos aparatos es menor que el de un ordenador de sobremesa, y en esos casos, pues en favor de que pueda mover la geometría o el modelo, pues le reduciremos la densidad topológica. La gestión de la densidad topológica es una constante en el proceso de modelado 3D y además está condicionada o va dictada por el propósito de nuestro proyecto o bien por las limitaciones de rendimiento que pudiera haber. Entender cuándo y cómo debemos manipular esa densidad topológica es una habilidad clave para cualquier modelador 3D profesional. Ahora, si os parece bien, nos vamos a pasar a un entorno 3D y vamos a ver ciertos ejemplos de reducciones y ampliaciones de geometría. No solo vamos a ver lo típico que habitualmente vemos sobre un plano, cómo podemos manipular determinadas cosas, sino que lo vamos a llevar a una geometría 3D muy sencilla, todo hay que decirlo, para que se vea cómo tenemos que aplicar estas reducciones, porque no es lo mismo verlo en un plano que tener que ejecutarlo en un modelo 3D. Así que vamos para allá. Bueno, ya por aquí vamos a ver algunos ejemplos sobre cómo realizar determinadas reducciones de geometría, que si bien ya habréis visto en un montón de sitios,
lo vamos a llevar un poquito a la práctica con esta figura que tenemos en este punto de aquí, que es un cubo, ¿de acuerdo? En función de los diferentes tipos de topología con los que podemos lidiar cuando estamos trabajando con nuestras mallas, podemos realizar diferentes tipos de reducciones, unas más agresivas que otras. Podríamos reducir de 2 loops o 2 segmentos a 1, de 4 segmentos a 1, podríamos reducir de 3 segmentos a 2, ¿vale? Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo un poquito por encima de forma somera, ¿de acuerdo? Una forma sencilla de hacer esto sería realizando, por ejemplo, un corte en nuestra geometría de la siguiente manera. Si yo realizo un corte así, ¿vale? de esta forma, ya podría tomar todo esto que tenemos por aquí, esto y lo suprimimos. De tal manera que nos quedamos aquí con un quad y aquí con un triángulo, ¿de acuerdo? Y aquí estamos pasando de 2 a 1. ¿El flujo cómo iría? Vendría por este punto de aquí, entraría a este punto de aquí, buscaría la cara opuesta, que es esta de aquí, y aquí moriría, porque tenemos un triángulo aquí, ¿de acuerdo? ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, pues otra alternativa para poder realizar este tipo de secciones, bueno, otra opción que tenemos es lanzar un loop desde aquí hacia allá. Podríamos realizar un corte, pero esto ya generaría aquí un quad. Entonces, otra opción sería realizar el mismo corte, pero de la siguiente manera, cortando de aquí a aquí. Y ahora tomaría esto, esto y esto, y control X, lo quitaría. Y de esta manera me quedaría ahí un quad, que ahí tenemos un vértice, aquí me quedaría otro quad y otro quad aquí abajo. ¿Vale? ¿Cuál es otra de las maneras que tenemos para poder realizar estas reducciones? Bueno, pues simplemente fusionando vértices. Conseguiríamos algo parecido a esto. Si me vengo a nivel de vértices, yo puedo tomar este vértice, este y realizar una fusión al último vértice que he seleccionado. O bien realizar una fusión de aquí a aquí y de aquí a aquí. ¿Vale? Esto quedaría de esta manera. Y pasaríamos de 2 segmentos a 1. ¿Qué ocurre en este caso en particular? Bueno, pues el flujo entraría por este punto de aquí y se iría para allá. ¿De acuerdo? Y si viniera desde aquí, iría completamente recto hacia abajo. Aquí el flujo ya hemos dicho que pararía. Y en este caso en particular, aquí iría por aquí, buscaría la arista opuesta, que es esta de aquí, la arista opuesta es esta de aquí, y luego continuaría por aquí. Y si viniera de este punto, vendría por aquí y buscaría la arista opuesta, que está aquí, y se iría para allá. Ahí lo estáis viendo, ¿vale? Aquí iría de esta manera, aquí se cortaría, aquí se iría de esa manera, aquí continuaría todo recto y aquí se iría de esa manera. Dependiendo de la circunstancia en la que nos encontremos, pues será más óptima una opción u otra, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo hacer una transición de 3 segmentos a 1. Aquí sería también algo sencillo, podríamos realizar un corte de esta manera, de aquí a aquí y de aquí a aquí, y simplemente tendríamos que seleccionar estas aristas y quitarlas. De esta manera, ¿qué ocurre? Que tenemos un tree aquí y un tree aquí. Esto lo podemos solucionar con un corte adicional entre medias, de aquí a aquí. Incluso, vaya, que solo quiero esta. Lo podemos hacer así, ¿vale? ¿Cómo corre el flujo en este caso? Realiza una vuelta a la geometría y si viene por el centro va completamente recto, ¿de acuerdo? También podemos realizar aquí fusiones de vértices. Y así quedaría de la misma manera que está aquí, ¿vale? Lo único que al fusionar los vértices, pues nos queda más espacio aquí, ¿vale? De tal manera que, bueno, pues tenemos estas opciones, ¿vale? Si queremos pasar de 4
a 2 segmentos, pues haríamos un ejercicio similar. Podríamos realizar un corte aquí, otro corte aquí, y tomar esta arista de aquí y esta arista de aquí y quitarlas. Claro, nos quedan triángulos. Tendríamos ya que volver a jugar con la fusión de los vértices. Podríamos tomar este vértice y fusionarlo aquí, y este vértice fusionarlo aquí. Y tendríamos ese mismo caso. Veréis que en algunos sitios lo que ocurre es lo siguiente. Toman estas dos aristas, las mueven de esta manera, y ahora aquí lo que hacen es conformar una nueva cara, ¿de acuerdo? Que según el software con el que estamos trabajando, pues se hará de una manera u otra, ¿vale? Pero tendríamos el mismo resultado que aquí arriba. Si lo que queremos es realizar un paso de 4 segmentos a 1, pues aquí la cosa ya cambia un poquito. Pasaría por realizar la misma fusión de vértices que hemos realizado aquí, ¿vale? Aquí podríamos quitar esta arista, podríamos quitar esta otra arista, incluso podríamos achicar esta. Y estaríamos pasando de 4 segmentos a 1. Aquí los loops corren de la siguiente manera. Aquí da la vuelta, sin embargo aquí se para. ¿Se para por qué? Porque aquí lo que tenemos, este elemento de aquí, es un pentágono. Tenemos ahí un vértice, ¿de acuerdo? Con lo cual ya sabemos que con los n-ágonos los loops se paran y no prosiguen, ¿vale? Y aquí la solución pues sería buscar que ese pentágono quede en una superficie completamente lisa y plana, de tal manera, si estamos trabajando con subdivisiones, de tal manera que no deforme nuestra geometría, o buscamos otras alternativas para poder trabajar con esto, ¿vale? ¿Cómo realizaríamos esto en un modelo de 3D? Bueno, pues en un modelo 3D, porque estos son planos, son bidimensionales, pero en un modelo 3D la cosa cambia. Vamos a mover esto para acá y vamos a ver qué haríamos en este caso. Imaginad que queremos reducir geometría. Entonces podríamos sustituir aquí, realizar esas fusiones de vértices que realizamos, y este loop de aquí y ese loop de ahí lo podríamos quitar. Pero para poder hacer esto tenemos que replicar esto en el otro lado del loop, aquí abajo, ¿vale? Estas son las consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con nuestras mallas, ¿vale? Ahora podríamos tomar este loop de aquí y este loop de aquí y lo podríamos quitar. Y seguiríamos teniendo quads en toda la geometría. Fijaros, control. Si saco un loop por aquí, iría de esa manera. Si lo saco por aquí, lo estamos desviando para allá, ¿vale? Esta operación que acabamos de realizar la podemos repetir en todo el cubo, de tal manera que podemos ir reduciendo aún más la geometría, ¿vale? De esta manera. Y ya tendríamos aquí bastante más reducida la geometría en una mitad del cubo que en la otra. Lo veis, ¿verdad? Incluso podríamos dar un paso más y seguir reduciendo más aún esta geometría, ¿vale? Voy a acelerar un poquito el vídeo. De esta forma estáis viendo que queda bastante reducido. Y aún se podría reducir más. Podríamos llevar incluso a eliminar todo esto. Y aquí abajo igual. Y de esta manera estaríamos reduciendo la geometría.
y seguiríamos conservando quads en todo el modelo. Y los flujos seguirían corriendo. ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces, bueno, son ejemplos de lo que podemos llegar a hacer con un programa de modelado 3D a la hora de reducir geometría. Igual que la reducimos, la podemos ampliar, simplemente aplicando la ingeniería inversa de lo que acabamos de ver. ¿Vale? En lugar de ir buscando el ir reduciendo los segmentos de nuestra malla, pues buscamos el ampliar esos segmentos para llegar a un punto donde vamos a necesitar o vamos a requerir una densidad topológica importante para poder realizar lo que queramos realizar. Por ejemplo, se me ocurre, podemos hacer lo siguiente. Yo puedo realizar aquí un corte de aquí a aquí, de aquí a aquí, y tomar el vértice que tenemos aquí en el centro, y esto lo puedo hacer porque esta geometría, digamos que todos sus lados son exactamente iguales y coincide que los cortes llegan ahí. Realizar esto, hacer un pequeño inset aquí para tener un loop de soporte, porque estoy pensando en subdividir la geometría, y aquí en lugar de tener un n-gon me interesaría tener quads, entonces podríamos ampliar la geometría, ¿vale? Para ir teniendo los quads necesarios. De esta manera tengo todo con quads. Podría tomar incluso esta geometría y ya jugar con ella. Realizando esto y haciendo un inset por aquí. Y ya podría subdividir esta geometría sin problemas. Donde he requerido tener más geometría, la he generado. Donde no me es necesaria la geometría, la puedo eliminar. Puedo tomar estos loops que son de relleno, en un modelo de subdivisiones son necesarios, los podría eliminar. Pero estoy generando mayor tensión en esta zona de la geometría, ¿vale? Fijaros, hemos reducido a la mínima expresión la geometría necesaria para trabajar con este cubo. Incluso podríamos llegar en un momento dado, a quitar estos loops centrales si así lo deseáramos, ¿vale? Bien, visto esto, vamos a volver a nuestro entorno con el fondo blanco ya para concluir el vídeo de hoy. Ya por aquí vamos a concluir el vídeo indicando que por norma general vamos a tender más hacia la reducción que hacia la ampliación de geometría en nuestros modelos de forma general. Es importante evitar la obsesión en la reducción de la geometría de nuestros modelos, porque puede llegar un momento en el que se pueden dar diferentes circunstancias, tales como que empecemos a aumentar la geometría en lugar de a reducirla, o también se pueden perder los flujos principales de nuestras mallas. No podemos descartar tampoco la posibilidad de que se pierda la densidad necesaria para poder deformar nuestras geometrías a la hora de realizar un rigging de nuestros modelos, o bien podemos generar polígonos mal ubicados en determinadas zonas donde su número de aristas es diferente a 4, es decir, eneágonos y triángulos. Gestionar la densidad topológica no es solo una cuestión de agregar o eliminar polígonos en nuestros modelos, sino de tomar decisiones inteligentes que mantengan el control del flujo, la forma y la funcionalidad de nuestros modelos. Una malla bien diseñada es la que tiene la densidad justa donde hace falta, ni más ni menos. Eso es lo que tenemos que tener en consideración. Antes de concluir, pediros disculpas por la longitud de este vídeo, creo que se nos ha ido un poco de madre, pero ya empezamos a trastear un poquito, a hacer algo de práctica y esto es lo que nos está haciendo que estos vídeos se prolonguen. Voy a procurar que no sea así. Si tenéis alguna duda con todo esto, ya sabéis que me podéis dejar un comentario y trataré de daros respuesta lo antes posible. Y si queréis seguir hablando sobre estos temas o sobre más, en la descripción también vais a encontrar un enlace directo a mi comunidad de Discord, donde podremos charlar allí con más gente sobre todas estas cosas. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale un like y si no estás suscrito, suscríbete. Chicos, chicas, sed buenos, portaros bien.